Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Voy a leer para ustedes, hermanos, del verso 1 al verso 14. Ustedes van siguiendo con su vista, hermanos, la lectura. Y después de la misma vamos a pedir la dirección del Señor. Dice así la palabra del Señor, hermanos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Dios que moras en gloria, una vez más nos acercamos a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por permitirnos adorar tu nombre, Señor. Ahora, Padre, lo haremos escuchando tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tu precioso Espíritu esté obrando en nosotros, Señor, para que podamos recibir esta palabra, Padre, y la podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, a comprender, Padre. También me abandono en tus manos, Señor. Ayúdame a ser un mensajero fiel, Padre, que hable solo lo que emane de tu palabra, Señor. Quita de mí todo pensamiento humano, Señor, y que seamos edificados, Señor, en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. En la Biblia, hermanos, se mencionan varios valles. Y muchos de esos, hermanos, están ligados a juicios, a guerras o a sufrimiento, ¿no? Está el valle de sombra de muerte, que vemos en el Salmo 23. El valle de Acor, donde fue castigado Acán. El valle de la visión en Isaías 22 y el valle de huesos secos que acabamos de leer, ¿no? Entre otros. A lo largo de la historia bíblica, los valles suelen representar escenarios de dificultad, también escenarios de juicio o desesperanza. Pero incluso, hermanos, en esos valles, la gracia de Dios se hace presente. En el Salmo 23, la oveja no teme, porque el Señor está con ella. En el valle de David venció a Goliat por el poder de Dios.
Hoy veremos, hermanos, cómo en el valle de los huesos secos el Señor da vida donde no hay esperanza, reflejando también la manera en que Él nos dio vida cuando estábamos espiritualmente muertos. Este mensaje, hermanos, lo compartí en nuestra iglesia hace algunos meses como conclusión de una serie de predicaciones que tuvimos sobre las doctrinas de la gracia. Ezequiel 37, hermanos, no solo es una visión profética de la restauración de Israel, también es una ilustración clara de cómo Dios salva a su pueblo por medio de su gracia. Muchos hermanos conocen este pasaje, quizá lo han escuchado en alguna predicación, lo han leído por su cuenta. Personalmente, después de conocer las doctrinas de la gracia, hermanos, comprendí este texto de una manera más profunda. No se trata solo de una profecía sobre el regreso de Israel, sino de un mensaje lleno de verdad doctrinal. Cuando el hombre está muerto, solo Dios puede darle vida. La visión, hermanos, se sitúa durante el exilio en Babilonia, tras la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. El pueblo de Judá se encontraba desmoralizado, espiritualmente muerto, y en ese contexto Dios le muestra a Ezequiel un valle lleno de huesos secos, una imagen de la condición de Israel, dispersos, sin vida y sin esperanza. Aunque en el Antiguo Testamento no se desarrolla plenamente la doctrina de la resurrección, aquí ya se ve, hermanos, la obra de un Dios que da vida a lo que está muerto. El mismo Dios que levantó a esos huesos es quien levantó a Cristo como primicia de la resurrección, es lo que dice 1 Corintios 15:20. Y también, hermanos, es quien da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Ezequiel, hermanos, es llevado por el Espíritu a un valle lleno de huesos, esparcidos en este valle, y dice que estaban muy secos, y enfatiza eso, que estaban muy secos. Era un cuadro de muerte total, sin posibilidad humana de restauración. Entonces Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Humanamente, hermanos, la respuesta es no. Es imposible que vuelvan a vivir. Están secos, ya no tienen posibilidad de vida. Pero el profeta, hermanos, no responde según la lógica humana, sino con reverencia. Señor Jehová, tú lo sabes. Reconoce que solo el poder de Dios puede dar vida. Luego el Señor le ordena, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La vida, hermanos, no vendrá por el poder del profeta, sino por la palabra de Dios que le será predicada. Dios promete, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Después describe cómo pondrá tendones, carne y piel sobre ellos. Pero aunque los cuerpos, hermanos, se forman, todavía no tienen vida. Siguen siendo cuerpos sin aliento. Entonces el Señor manda a Ezequiel a profetizar de nuevo, ahora el Espíritu, para que venga y llene a esos cuerpos. El profeta obedece y el Espíritu entra. Los muertos reviven y se levantan como un gran ejército. La escena, hermanos, nos recuerda a Génesis capítulo 2, verso 7, donde Dios forma al hombre y sopla en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, dice la Escritura, un ser viviente. En el verso 11, hermanos, Dios aclara nos da esa interpretación, ¿no?, de lo que era ese valle de los huesos secos. Dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. No representa, a toda la humanidad, sino al pueblo escogido que estaba en exilio, sin esperanza. El valle, hermanos, simboliza su estado en Babilonia, secos, destruidos, como si estuvieran en tumbas. El lamento del pueblo, hermanos, es claro. Dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Pero Dios responde con promesa. He aquí, yo abro vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. No solo promete el regreso físico, sino también vida espiritual. Dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.
La profecía, hermanos, se comenzó a cumplir con el retorno bajo Zorobabel y Esdras, cuando fueron restauradas las ciudades y el templo. Aunque no igualó la gloria pasada, fue una señal de la fidelidad de Dios. Aún así, este cumplimiento fue solamente parcial. La restauración definitiva vino con la llegada de Cristo y el establecimiento del reino de los cielos. Cristo no solo restauró a Israel, sino que extendió la salvación a los gentiles. En él, el pueblo de Dios fue reunido desde los 4 extremos de la tierra. La promesa del valle, hermanos, se cumple plenamente en su obra. Muertos reviven, dispersos son reunidos y pecadores reciben el Espíritu. Entonces, hermanos, esta visión no es solo un mensaje de esperanza para el Israel exiliado, sino una imagen poderosa de la salvación que tenemos nosotros por gracia. La primera doctrina que vamos a ver, hermanos, la primera doctrina de la gracia que vamos a ver es la depravación total. Así como los huesos en el valle estaban completamente secos, sin la más mínima señal de vida, así está todo hombre en el mundo, muerto en delitos y pecados, sin capacidad alguna de volver a Dios por nuestras propias fuerzas. Ezequiel vio aquellos huesos y no encontró esperanza, humanamente hablando. Esto era imposible, hermanos, para los hombres. Era imposible que estos huesos volvieran a vivir. De la misma manera, cuando vemos a alguien profundamente atrapado por el pecado, ya sea en la inmoralidad, el robo, la drogadicción, pensamos que no hay solución. ¿Quién puede cambiar a esta persona? Pero Ezequiel, hermanos, respondió con sabiduría: Señor, tú lo sabes. Porque para el hombre, hermanos, es imposible, pero no para Dios. Él da vida donde solo hay muerte. Esto es lo que Dios mismo prometió a Ezequiel en un capítulo anterior, Ezequiel 36, 26, justo antes de mostrarle al profeta la visión del valle. Y le dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón vivo. Un corazón muerto, hermanos, es un corazón rígido, insensible, incapaz de responder. Así estaba el nuestro. Éramos incapaces de responder a Dios. Pero Dios, por su sola gracia, hermanos, remueve el corazón muerto y lo reemplaza por uno vivo, sensible a su palabra y dispuesto a obedecer. La segunda doctrina, hermanos, elección incondicional. La visión de Ezequiel no muestra un valle genérico, ni habla de todos los pueblos de la tierra. Dios lleva al profeta a contemplar un valle lleno de huesos que representan la casa de Israel, como dice el verso 11. Su pueblo escogido. No estaban incluidos los demás pueblos sometidos o los demás pueblos dispersos, solo aquellos que él había llamado por nombre, aquellos que él había escogido. Esta elección, hermanos, no fue por mérito alguno. Deuteronomio 7:7 lo dice con claridad: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues erais el más insignificante de todos. Israel, hermanos, fue elegido únicamente por la gracia soberana de Dios. De la misma forma, quienes hoy reciben vida espiritual no lo hacen por alguna cualidad que tuvieran ellos. Todos estábamos muertos, sin capacidad de buscar a Dios. Y sin embargo, fuimos elegidos para ser vivificados. ¿Qué podríamos ofrecerle al Señor, hermanos? Absolutamente nada. No por obras, no fue por obras, no fue por una previsión de fe, sino por el amor eterno del Dios que escoge y llama conforme a su propósito. En el valle, hermanos, Dios no pregunta quién quiere vivir, ni espera alguna respuesta. ¿Por qué? Porque todos están muertos. Él determina profetizar a su pueblo y a través de su palabra y su espíritu los levanta como un ejército. Así también actúa en la salvación. No responde a una búsqueda humana, sino que inicia una obra de vida en aquellos que Él escogió. Número 3, expiación limitada.
Como hemos visto, hermanos, Dios eligió soberanamente al pueblo de Israel. Probablemente había otros pueblos cautivos en Babilonia, pero solo Israel fue objeto de la promesa divina de restauración. Y esa elección, hermanos, no fue simbólica, fue eficaz. Lo vemos cuando bajo el liderazgo de Zorobabel el pueblo regresó del exilio y comenzó a restaurar su vida espiritual. Lo primero que hicieron fue reconstruir el altar, reconociendo su necesidad de expiación por su pecado. Luego iniciaron la reedificación del templo, lugar donde Dios había prometido habitar en medio de ellos. También celebraron la Pascua, recordando que fue la sangre del Cordero la que los libró del juicio de Egipto y que ahora algo similar había sucedido en Babilonia. Todos estos actos, hermanos, apuntaban hacia Cristo. Los sacrificios, el altar, el templo y las fiestas no eran un fin en sí mismos, sino sombras que anunciaban la obra perfecta del Cordero de Dios, cuya sangre no cubre el pecado temporalmente, sino que lo quita de manera definitiva. Y es así que nos saca, hermanos, de ese cautiverio donde estábamos pues en el pecado, ¿no? A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran repetidos y limitados, el sacrificio de Cristo fue único, perfecto y suficiente para salvar completamente a aquellos por quienes murió. No fue un sacrificio potencial, esperando ser activado por la voluntad del hombre, sino una obra eficaz que garantizó la salvación de su pueblo. Dios no salvó a todos los cautivos en Babilonia, sino solo a su pueblo. Cristo no murió por toda la humanidad sin distinción, como si su sangre fuera derramada en vano por quienes jamás creerán. Él murió por aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Como dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su muerte, hermanos, cumplió el propósito eterno de redención. Decir que Cristo murió por todos sin excepción y que muchos de esos por quienes Cristo murió se pierden, implicaría que su sacrificio, hermanos, fue insuficiente o ineficaz. Pero las Escrituras nos dicen, hermanos, lo contrario. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él nos salvará a todos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cada uno de los redimidos por Él será salvo. Su sangre, hermanos, no fue derramada en vano. Cristo murió por ti y ahora estamos aquí adorando su precioso nombre. También vemos, hermanos, en este pasaje la gracia irresistible del Señor. En la visión de Ezequiel, los huesos secos no pidieron volver a la vida. Obviamente, estaban muertos. Ni pudieron tampoco resistirse cuando Dios lo ordenó. Al oír su voz, dice que comenzaron a unirse. Fueron revestidos con tendones y carne y finalmente recibieron el aliento de vida por el Espíritu. La obediencia de esos huesos, hermanos, no fue voluntaria, fue soberana. La vida vino por mandato divino. Así también actúa la gracia de Dios en la salvación. Cuando Él decide dar vida, nada puede detenerlo. Jesús lo explicó con claridad a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, Juan capítulo 3. Y luego añadió: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento, hermanos, no depende del esfuerzo humano, sino de la voluntad de Dios, de su Espíritu que da vida. Muchos no saben el momento exacto de su conversión. Al menos yo no me acuerdo, un día, una fecha específica, no la recuerdo. Pero muchos podemos decir como aquel ciego: antes era ciego, ahora veo. Y eso es suficiente, hermanos. No tengo una fecha, pero sé que antes era ciego y ahora veo. Esa transformación, hermanos, es el resultado de la gracia irresistible de Dios. Cuando Él llama, el pecador responde. No fue por mérito, ni por fuerza humana, sino porque el Espíritu ha cambiado nuestros corazones. Este llamado eficaz, hermanos,
no anula la voluntad humana, la transforma. Dios no arrastra al pecador contra su voluntad, sino que le da un nuevo corazón que desea lo que antes rechazaba. Como dice el Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Quién está aquí a la fuerza el día de hoy, hermanos? Nadie. Todos estamos aquí de manera voluntaria. Es el poder de Dios el que produce tanto el querer como el hacer, como dice Filipenses capítulo 2. Cumpliendo lo prometido en Ezequiel 36, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Así como los huesos, hermanos, no resistieron la vida que Dios les dio, el pecador no puede resistir el llamado de gracia. No es coerción, es transformación. Y cuando el Espíritu sopla, la vida comienza. Y la última doctrina que vemos aquí, hermanos, es la perseverancia de los santos. En la visión de Ezequiel, hermanos, después de que los huesos reciben vida y se levantan como un ejército, Dios promete algo más. Dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra. No solo hay vida, sino seguridad. No solo restauración, sino descanso. Así también ocurre con los creyentes, hermanos, quienes han sido vivificados por el Espíritu de Dios. Estos tienen la certeza de que Él los sostendrá hasta el final. El regreso de Israel del exilio fue apenas un reflejo de esa promesa. Aunque enfrentaron nuevas luchas, Dios los guió. Del mismo modo, los creyentes también enfrentan pruebas y tentaciones, pero no están solos. Cristo está con nosotros. La victoria está garantizada en Cristo, hermano. Cuando el desánimo nos tiente a rendirnos, podemos confiar en que su vara y su cayado nos infundirán aliento. La disciplina de Dios, hermanos, no es un castigo sin propósito, sino un cuidado amoroso que nos guarda de caer. Él no solo comienza la obra, hermanos, sino que la perfecciona, como dice Filipenses 1:6. La gracia, hermanos, que nos llamó, también nos preserva. Como dice Romanos 8:30, a los que justificó, a estos también glorificó. Todo está pagado en el Señor, hermanos. Nadie que haya sido elegido, nadie que haya sido redimido y llamado por Dios será perdido. Todos llegarán al reposo eterno. ¿Llegarán cansados? Sí. ¿Llegarán con dolor? Sí. Porque este camino es así, hermanos. Está lleno de dificultades, pero llegaremos y eso es lo importante. Llegaremos, hermanos, no por nuestra fuerza, sino por la fidelidad del Dios que no abandona a los suyos y que está detrás de nosotros. Aún la muerte, hermanos, no puede ser obstáculo, ya que esta visión, hermanos, apunta también a ese día glorioso de la resurrección final, cuando los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados. Como dice 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aunque nuestros cuerpos físicos, hermanos, estén descompuestos y secos, al sonido de la final trompeta seremos transformados para vivir eternamente con nuestro Salvador. Lo que comenzó, hermanos, con una obra interna en el corazón, terminará con una victoria completa. Espíritu, alma y cuerpo restaurados para siempre en la presencia del Señor. Esta visión profética de Ezequiel, hermanos, es un poderoso recordatorio de la obra de salvación de Dios. Nos muestra su soberanía, su poder para resucitar lo que está muerto y la seguridad de que su propósito se cumplirá. Nos consuela y anima también, hermanos, a perseverar, sabiendo que todo es por su gracia y para su gloria. Quiero terminar con estas 3 aplicaciones, hermanos. Número 1, las doctrinas de la gracia no quitan la responsabilidad del hombre. Eso es muy, muy importante. Amigo que aún no eres cristiano y estás escuchando esto, mira la condición del pueblo de Israel en la visión de Ezequiel. Verso 11 dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Es la confesión, hermano, de un pueblo que reconocía su pecado.
Sabía que se había apartado de Dios y que no había esperanza en sí mismo. Ese es el corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. Si hoy te ves a ti mismo como débil, vacío, sin fuerzas, atrapado por el pecado, esclavizado por el pecado, atormentado por Satanás, acércate al Señor y dile: Señor, ya no tengo esperanza en mí. El pecado me destruye, sálvame. Dios responde para aquellos que se acercan de esta manera. Dios les responde con gracia. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. El Señor no te llama a especular si eres uno de los elegidos o si Cristo murió por ti en particular. Dios no te manda eso. Él no te manda a hacer un análisis teológico para ver si puedes venir. Él te manda a arrepentirte y a creer en el Evangelio. Si reconoces tu necesidad de un Salvador, ven a Cristo. Él no echa afuera al que viene a Él. Hermanos y amigos, no basta con conocer las doctrinas de la gracia. Hay que venir al Salvador en arrepentimiento y fe. Y si vienes, sabrás que fuiste escogido, que Cristo murió por ti y que el Espíritu te ha dado vida. Entonces tendrás descanso y una salvación que nadie podrá quitarte. Número 2. Como cristianos tenemos la encomienda de ir y predicar el Evangelio. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amado hermano, todos conocemos a alguien, familiar, amigo, vecino, que no ha creído en Cristo. Están muertos espiritualmente como aquellos huesos secos del valle. Y así como los huesos, hermanos, no podían vivir sin que Ezequiel les hablara por mandato de Dios, ellos tampoco podrán vivir sin escuchar el mensaje del Evangelio. Tú y yo, como el profeta, hemos sido enviados a hablar. El Señor nos ha puesto cerca de esas personas con un propósito. Pregúntate, hermano, ¿lo has entendido? ¿Lo estás cumpliendo? A veces no meditamos en la gravedad de que alguien muera en pecado. No se trata solo de una pérdida temporal, sino de una condenación eterna. Sin Cristo, la ira de Dios permanece sobre ellos. Y mientras tú tenías la oportunidad de hablarles, pero lo dejaste de hacer. Callaste por miedo, por rutina, por descuido. Y ese amigo que trabajó junto a ti durante 10, 20, 30 años, no le has hablado de Cristo y puede morir el día de hoy y descender al infierno. Eso es por un lado, hermanos. Por otro, sabemos que la salvación es del Señor. Eso es lo que nos consuela al final. Él ha determinado quiénes serán salvos, pero también ha decretado el medio por el cual llegarán a la fe estas personas. ¿Y cuál es ese medio, hermanos? La predicación del Evangelio. Él pudo haberlo hecho por medio de ángeles, por medio de visiones o por medio de milagros, pero ha decidido usar nuestras palabras, nuestras voces, nuestras vidas como instrumentos de su gracia. No lo hagamos entonces por obligación, sino con compasión, por amor hacia nuestros amigos. Cristo salva y tú puedes ser el mensajero que Dios use para llevar vida a donde hoy hay muerte. Prediquemos, hermanos. Hay esperanza para los huesos secos. Hay poder en el Evangelio. Y número 3, descansa en la gracia de tu Señor. El pueblo de Israel, hermanos, encontró descanso cuando regresó a su tierra. Pero ese reposo no fue completo. Aún enfrentaron enemigos, aún enfrentaron debilidad, aún enfrentaron pecado. Ese regreso, aunque real, apuntaba a algo mayor. Al descanso pleno y eterno que recibimos en Cristo Jesús. Como en la visión de Ezequiel, fuimos resucitados no para volver simplemente a una tierra, sino para estar con Dios mismo. Nuestra vida nueva tiene un destino glorioso, vivir con Cristo, quien es nuestra verdadera tierra prometida. Pero eso
Por eso nuestro destino final, hermanos, no es geográfico, sino una persona, Cristo Jesús. En Él encontramos vida, en Él encontramos descanso, en Él encontramos plenitud. En Cristo encontramos alimento para el alma, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Juan 6:35. Y también el agua viva que satisface para siempre. Juan 4:14. Él no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos sostiene cada día. En Él se cumplen todas las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Y nosotros, al estar unidos en Cristo por la fe, somos herederos de esas mismas promesas. Amado hermano, quizá hoy te sientas como uno de esos huesos secos, desanimado, abatido, sin fuerza ni esperanza. Tal vez tu alma está cansada, tu oración está apagada y sientes que te estás secando por dentro. Pero recuerda, el mismo Dios que dio vida en aquel valle de huesos secos puede vivificarte también a ti el día de hoy. Él puede soplar de nuevo su espíritu sobre ti. Él puede levantarte y darte aliento fresco. Ven a Cristo, cuéntale cómo estás. No escondas tu sequedad espiritual. Él es paciente, tierno y poderoso. Él puede restaurarte, avivarte y levantarte como parte de su ejército. No te quedes en el polvo. El Señor tiene poder para hacerte vivir una vez más para la gloria de su nombre. Descansa en Cristo, amado hermano. Has pasado de muerte a vida, no por tu fuerza, no por tus habilidades, no por tus obras, sino por la gracia irresistible de tu Salvador. Fuiste elegido, redimido, llamado, sostenido y ahora eres preservado para la gloria eterna. Amados, esta doctrina no debe llenarnos de orgullo, sino humillarnos, llenarnos de gozo y despertar en nosotros un profundo deseo de alabar a nuestro Dios. Podemos decir como Jonás, la salvación es del Señor y a Él sea toda la gloria. Que así sea, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado, Dios eterno. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque podemos meditar ahora, Señor, en que qué sería de nosotros, Padre, si tú no nos hubieras salvado, Padre. Éramos como esos huesos secos, Señor, sin esperanza, sin vida. Pero un día llegaste a nuestra vida, Señor. Tal vez pusimos resistencia por 1 año, por 2, por 10, Señor. Pero a su debido tiempo, Padre, rompiste nuestras fuerzas, rompiste nuestra barrera, nuestras puertas que habíamos levantado, Señor, que habíamos cerrado hacia ti y nos salvaste, Padre Santo. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido de esa manera, ahorita estaríamos camino a un destino eterno en el infierno, Padre. Pero ahora estamos en el reino de tu amado Hijo. Hemos sido adoptados, hemos sido recibidos, Padre. Por eso la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor. También te pido, Padre, por aquellos que todavía no te conocen, Padre. Permítenos llevar el Evangelio, ser responsables ante esta comisión que tenemos, Padre, de predicar tu palabra, de predicar que en Cristo hay salvación, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias te damos. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén.